Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Divasque del Podcast. Soy Santel y en esta ocasión tenemos como invitada a Marisol Espinosa, que cabe mencionar que es la primera invitada que nos solicitaron. Y eso a mí me pone muy contento y bueno, bienvenida Marisol. No, pues un gusto, muchas gracias. Bien, encantada porque me piden. Ajá. Y eso es bueno. Eso es una señal buena, ¿no? De que estás haciendo las cosas bien. Sí. Entonces, pues, ojalá nos escuchen más chavos y que empiece esto a crecer, ¿no? Para el bienestar del básquet. Sí, gracias. Y bueno, digo, yo estoy contento porque es la primera petición. Y bueno, afortunadamente aceptaste. Estás aquí, vamos a conocer de tu trayectoria y bueno, y empezamos por el inicio. ¿Cómo iniciaste en el básquetbol? Híjole, empezamos por allá por los años 97, en la escuela, ¿no? Ya saben que empiezan los papás a ver qué más puede hacer mi hijo después de la hora del estudio. Y ahí en la escuela de gobierno, en aquellos años todavía había estos programas donde podías estar dentro de la escuela y hacer alguna actividad. Ahora solo lo aplican las escuelas privadas o aquellas que han extendido su horario, ¿no? Pero en aquel entonces pues no había un costo extra, podías estar ahí y así llegué al escolar. Y como siempre, pues siempre hay un maestro que coincide que es entrenador externo y que tiene algún club. Y como a los 6 meses más o menos, mi buen profesor Rolando me invita a formar parte de Costeños, ahí en Popotla. Y así llego al básquet. O sea, de entrada ahí llegué, me presentaron con el que en ese momento era mi entrenador, que fue el profesor Juan. Él entrenaba a las niñas, estaba el profesor Héctor, que entrenaba a los niños. Y pues la familia de los Ríos, por ahí estaba el buen Tona, que todavía está ahí. Entonces, pues ahí empecé a conocer el básquet, ahí me gustó, era la zona en donde crecí, entonces mis papás estaban encantados porque tenían una actividad en donde jalar la lata, ¿no? Y pues bueno, ahí empecé a encontrar mucha competencia, hice grandes amistades. Ahí 97, 98, hasta que por fin, por allá más o menos me acuerdo de números, si no estoy mal, por el 2001 empiezan las Olimpiadas de CONADE. Uh-huh. ¿En qué categoría? Éramos 2011, si no mal recuerdo. Uh-huh. Y nos hablan, ¿no? O sea, bueno, empiezan, ya sabes, ¿no? Distritales, delegacionales y no sé qué tanto antes había. Entonces, parecido a lo que ahora se sigue haciendo en la ciudad, uh-huh. pero todo tenía que ver con CONADE, ¿no? Uh-huh. Entonces nos seleccionan, ganamos el distrital de Miguel Hidalgo y en ese representativo delegacional nos encontramos en la final contra GAM, que en aquel entonces estaba el profe Will, ¿no? Con Guerreras. Y empieza mi anécdota de selecciones, ¿no? Por esos años. Sí, él me convoca, nos estaba yendo muy bien, ¿no? Todavía tengo muchas de mis compañeras, ahora también son entrenadoras, maestras, creadoras ahí de clubes y todo, ¿no? Entonces, ahí empiezo a enamorarme del básquet, me va muy bien. Por ahí traemos un tercer lugar a nivel nacional con la Ciudad de México, justo con Will, cuando fuimos a Guanajuato, que son de mis mejores anécdotas, ¿no? Tengo vagos recuerdos de algunas cosas, pero me acuerdo con mucha felicidad porque era algo que yo deseaba que me pasara, ¿no? O sea, como que yo ya tenía mucho tiempo preparándome para algo así de competitivo y cuando llega, pues me va muy bien, ¿no? Y eso repuntó que empezaran a conocerme muchas de mis compañeras, muchas de mis amigas y llega la parte que no me gusta. Vale. Llega ahí la parte en donde tengo aproximadamente 14 años uh-huh. Y mi papá en la Ciudad de México se queda sin trabajo uh-huh. Y entonces pues por una cuestión económica él encuentra un buen trabajo pero nos tenemos que mudar de ciudad uh-huh. Y entonces pues nos movemos. Esa pérdida me ha costado todavía un poco porque
borré muchos recuerdos, ¿no? O sea, ahorita previo platicábamos, ¿no? Por ejemplo, de tu papá. Yo lo recuerdo ahorita que lo veo en foto y yo digo, él fue mi entrenador, pero si me preguntas, no recuerdo su nombre, no recuerdo en qué momento me entrenó o en qué momento me lo encontré. Por ejemplo, por ahí me acuerdo de Kiss también, de sus nombres, pero ya que los veo, ya es así como que, sí, es él, ¿no? Este era mi maestro. O fue mi entrenador y pues obviamente para mí es un gusto como que me vayan cayendo los recuerdos. Y de compañeras igual, ¿eh? O sea, me pasó por ejemplo con Moni, ¿no? De Guerreras también, que ahorita Bollo es su esposo, que estábamos hablando de él, que es de Estrellas. A ellos no me acordaba de ella, pero me acordaba de su papá, ¿no? Okay. Que ahora por ejemplo están en el club de si no mal recuerdo, son Quetzales. Sí. En Santos de Gollado justo, ¿no? Y los vi y me da mucha alegría, ¿sabes? O sea, contarte de que yo me acuerdo de ellos, para mí es muy importante, ¿no? Aquí viene algo en mi vida que también me cambia drástico. Estando allá, pierdo todo. ¿A dónde te fuiste? Me fui a Morelos. A Morelos. Y cambia todo. Sí. O sea, es esta parte de... Es tan peleada la ruptura cuando eres adolescente y pierdes amigos y pierdes todo, amistad, familia, ¿no? O sea, todo. Para mí mis figuras paternas y maternas eran mis abuelos, porque pues ellos estuvieron en mi crianza 100%, mientras mis papás pues estaban haciendo su labor de papás, ¿no? Sí, claro, trabajando. Ahora que soy adulta lo entiendo y lo he hablado con ellos y todo bien, ¿no? O sea, pero sanaste esa parte. Sí, claro, los sané con ellos y ahora los amo mucho, los respeto, les agradezco las oportunidades, pero en ese momento tener esa pérdida era como, ¿por qué me llevan a un lugar en donde no conozco, en donde ni siquiera conozco a mis propios papás, ¿no? Fue muy complicada la etapa, dejé todo, dejé el básquet, dejé amigos y dejé de hacer en Morelos, o sea, definitivamente yo llegué en Morelos 2013, si no mal recuerdo, y dejé todo. No, en 2003. En el 2003. Y dejé todo, o sea, dejé de jugar todos los deportes que jugaba. ¿Por rebeldía? ¿Por qué no quisiste hacer ya nada? No, pues porque caes en depresión. Ok. O sea, caes en depresión y es invisible, ¿no? Ellos creen que, pues están enfocados primero en que la economía sea buena, en tener estabilidad, en que sean una familia, ¿no? O sea, que seamos familia. Tenía una hermana pequeña en ese momento, ahora tengo dos, por eso solo digo que tenía una. Tenía una hermana pequeña que también estaba sufriendo por haber perdido, ¿no? A los abuelos que eran los consentidores y todo. Sí. Entonces estábamos como en un duelo muy grande. Entonces ellos ni siquiera sabían ni les pasaba por la mente que estábamos teniendo pues depresión, ¿no? Y en la adolescencia pues eso es... Yo siento que por eso empecé como a olvidar muchas cosas, como a bloquear recuerdos que si yo sabía que me recordaban era dolor, ¿no? Entonces empecé como a bloquear y hay muchas cosas que no me acuerdo. Hay muchas otras que sí y de ahí me agarro, ¿no? Después de como de esos 8 meses, casi el año de tener esta depresión, llega a mi vida nuevamente mi entrenador Héctor Ayala, que en paz descanse. Él va a visitarme a Morelos y habla con mis papás y él hace que el entrenador, el buen Tato Ramírez, que le mando un abrazo por él, me jale, ¿no? a entrenar, a jugar básquetbol. Me presenta, meses después coincide que él tiene la selección de Morelos y me empieza como a intentar impulsar a hacerlo, ¿no? Otra vez, a empezar a crecer, empezar a buscar que yo era buena para eso, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero ¿te fue a buscar por qué? Yo creo que porque dejó como de escuchar mi nombre, ¿sabes? O sea, no sé si teníamos como esta conexión como de amigos, como esta hermandad, porque de verdad fue un ente muy importante en mi vida. Él fue el que, junto con Ronaldo, me jalan al básquet y él como que iba viendo
pues tú tienes ojo clínico, ya que eres entrenador, sí, pues claro, tienes ojo clínico y sabes qué jugador te va Sí, tú no hay que perder ese talento. Sí, entonces, yo siento que él tenía esa visión de mi persona, ¿sabes? Y yo le agradezco infinitamente, su hijo es amigo mío, pero... ¿Y cómo dio contigo? Yo creo, mis padres venían cada 8 días a la ciudad. Yo creo que coincidió con alguien bueno, como pues estaban en la zona, o sea, ellos siguen viviendo en la zona, de hecho, siguen viviendo en Popotla. Yo me fui unos kilómetros más adelante, pero yo creo que coincidió con alguien, o ha de haber visto a mi mamá o alguien y ha de haber preguntado por mí, o mis papás, no sé si ellos fueron, hablaron con él, le pidieron ayuda. Yo de verdad creo que sí estaba en una etapa muy negativa de mi vida. O sea, sí era muy rebelde, sí era... pues no quería, ¿no? O sea, dices no puedo, era entendible. Yo, ¿sabes algo que recuerdo? Que vivía con una maleta abajo de la cama. O sea, era tanta mi negatividad de no querer estar ahí. O sea, de no querer vivir ese proceso que estaba yo buscando la manera en el momento en el que pudiera irme. Ahora que soy adulto, obviamente entiendo que estaba amarrada a no irme porque tenía hermana. Porque yo sabía que si la dejaba, la iba a dejar sola. O sea, estabas pensando en tú sola, o sea, fugarte. Sí, yo estaba siempre pensando en cómo me regreso. Y parte también de no, era mi abuelo. O sea, yo sí le dije una vez, oye, ¿sabes qué? Es que ya no quiero. O sea, me quiero venir para acá. O sea, no me hallo, ¿no? Dime qué necesito hacer. Y él me dijo, nada, son tus papás. Y tienes que estar ahí. Y pues, tienes que encontrar la manera, ¿no? Sí te amamos y te queremos, pero necesitas hacer familia. O sea, ellos son tus papás, ¿no? Sí. Eso también, pues obviamente, creo que parte de mi vida siempre he agradecido a las personas por tratar como de... no solucionarlo por mí, ¿sabes? Sí, o sea, si te detenían a que hicieras la locura. Sí. De una manera. Y él fue como de los que siempre fue muy honesto conmigo. ¿Pero sí lo entendías? No, yo creo que no lo entendía. O sea, yo me imagino que sentías que era un rechazo. Sí, yo sabía así como... No me quiere, nadie me quiere, ¿no? Y entonces entraba en esta etapa de rebeldía, en esta etapa de no llegar a la casa, de muchas cosas que no quiero platicar porque ahora tengo hijas que justo están en esa edad, claro. Ojalá que no lo hagan. Pero sí era una cosa extrema de no querer. Es que lo veo que, mira, es que es bien importante que tocaste este tema porque yo me imagino que también debe haber chicos o chicas que pasen por el mismo proceso, ¿no? Que de repente, por situaciones laborales o X, cambian su núcleo, cambian. A mí me tocó muchos compañeros que de repente, pues, se tenían que mudar y dejaban de ir a entrenar. Entonces, a veces no sabemos eso y para mí, yo considero que es muy importante lo que estás platicando porque, como te lo repito, yo creo que debe haber más chicos y más chicas que están pasando por esto, ¿no? Sí, y que si no están pasando por una cuestión económica, están pasando por una cuestión emocional. Sí, claro. ¿No? Porque a veces tienen toda la estabilidad, pero a veces ellos no están tranquilos con eso, ¿no? Lo importante siempre creo que es quién tienes ahí contigo. Yo de verdad que iba muy mal en la escuela. Que no te interesaba. Nada. O sea, yo tenía... Tú buscabas la forma de regresarte, como sea posible. Ahora sonrío, créeme, pero en su momento era como... Ni siquiera quiero platicarte porque también era como... Y he tenido estas rupturas muy, muy marcadas en mi carrera, ¿sabes? Esto es lo primero. Que yo creo que haciendo un poco de paréntesis, es motivo para mí tomar ese ejemplo de ese entrenador para yo ser entrenador. Para ser este tipo de entrenador que te platico por qué tipo de entrenador me considero, ¿no? Pero el que él haya tenido este pequeño interés de irse a parar o de buscar a alguien que me invitara a jugar básquetbol, porque era lo único que necesitaba. Alguien que me invitara, alguien que volteara y que me dijera, a ver, tú... ¿No te habías dado cuenta que también allá había básquetbol? Sí. Estabas encerrada. Exacto. Y creo que eso es algo por lo cual también me atreví a venir al podcast. Porque es esta parte de no hay, como lo platicamos, no hay una historia que nos cuente más allá de lo que vemos del básquetbol. Y así me pasó. Sí. O sea, yo decía, pues ya se acabó todo.
Ajá. Estaba en el auge de mi carrera casi, ¿no? A los 13, 14 años. Yo, o sea, Dios, por el amor de Dios, ayúdame. ¿No? O sea, traía yo mi ego al mil, me sentía la mejor jugadora de la categoría, ¿no? Me costó mucho trabajo también. Cuando me fui a mi primer nacional, me acuerdo perfecto que me costó muchísimo trabajo. A ver, a ver, porque quiero continuar con esto. ¿Te consiguen la oportunidad de volver a jugar allá? Sí, claro. ¿Y cómo fue? Espectacular. A ver, cuéntame. Tato tiene 2 hijas. Ajá. Bueno, ahorita tiene más hijos, pero específicamente de mi edad. Si no estoy mal, una se llama Caro y otra se llama Jay. O Jay, no me acuerdo. Iba muy mal en la escuela. Y entonces Tato para como hacerme mi círculo de seguridad, me invita a que sus hijas sean pues como las chicas que me ayudaban en el repaso de las materias, ¿no? O sea, este círculo de tareas. Sí. Y entonces me acuerdo perfecto, siempre he sido mala para el inglés, ¿no? Los idiomas en general,